Vamos a abrir su palabra, vamos a hacerlo en el capítulo 3 del libro de Hebreos y vamos a continuar con el estudio bíblico que llevamos adelante en la carta a los Hebreos. Bueno, pues dice así Hebreos 3, capítulo 3, versículo 1 y la primera frase del versículo 2, muy pequeño. Por tanto, hermanos amados, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Amén. Podemos sentarnos un minuto. Continuamos con el segundo estudio ya dentro, inmerso en lo que es la carta a los Hebreos. La semana pasada someramente vimos el primero y el segundo capítulo. Hoy vamos a mirar también someramente el tercero y el cuarto, pero vamos a entrar en detalle. Vimos la semana pasada que el Señor Jesús es presentado en el primer capítulo de Hebreos como superior, el supremo Señor. Por tanto, vimos que era superior a los ángeles, superior a toda la creación angélica, da igual si se trata de querubines, de serafines, de arcángeles o de ángeles. Porque es Dios. Jesús fue confesado por el propio Padre en el capítulo 1, versículo 8 de Hebreos, tu trono, oh Dios. El propio Dios, el Padre, reconoció que Jesucristo, el Verbo encarnado, es Dios mismo. Precisamente porque quien nos ha hablado a nosotros no ha sido un ángel, sino que ha sido el Dios encarnado, vimos también que es necesario prestar atención a lo que hemos oído. ¿Sabéis por qué? Porque en este mundo escuchamos tanto y de tantas cosas que al hombre le cuesta prestar atención. Están continuamente lanzándole mensajes. A unos compra esto, compra aquello, compra lo demás allá. A otros, oye, tú puedes llegar a ser esto, tú puedes llegar a ser aquello, tú puedes llegar a ser lo demás allá. A otros, sencillamente, pseudo-evangelio, secta falsa, que en unos casos te dicen que Jesús era un ángel llamado Miguel, que se encarnó, o te pueden decir que tú puedes llegar un día a ser un Dios. Hay continuos mensajes en este mundo, unos para llamar tu atención y otros no solamente para llamar tu atención y sacarte dinero, para llamar tu atención y desviarte. Porque ese era el problema básico y fundamental de los hebreos a los que fue dirigida esta carta. Corrían el riesgo de desviarse. De manera que es necesario que prestemos más atención ¿a qué? Al evangelio que hemos oído. Yo recuerdo cuando yo me convertí, era una novedad el evangelio para mí. Y a mí me asombraba que Dios pudiera amar a un hombre como yo. Me asombraba, me dejaba eso alucinado. De manera que a mí lo que realmente me tocó el corazón y la mente fue el hecho de saber que Dios me amaba, aun cuando sabía cómo yo era y cómo yo había sido. Como yo había sido pasado y como yo era presente. Eso es lo que a mí me tocó el corazón. Y eso hizo que yo siguiera al Señor. Pero después vino el día a día, después vinieron las luchas continuas, después vino el momento en los que Dios enchina tu piel porque te trabaja con el poder de su Santo Espíritu. Y hay otros momentos en los que parece que estás orando, pero que tu oración llega y rebota como una pared. Pero solo parece. Porque el oído de Dios siempre está atento a tu oración.
siempre está atento a tu clamor. Y no importa cómo tú te sientas, si te sientes escuchado o no. Toda oración que tú levantas con tu fe, sea poca o sea mucha, en el nombre de Jesús, entra a la presencia de Dios el Padre en el nombre de Jesús. No por tus méritos ni por cómo tú te sientes, ni siquiera por la fe que tú tienes, sea mayor o menor, sino por la justicia de Cristo Jesús, el Señor. Ese mensaje que hemos recibido y al que tenemos que prestar atención, trata acerca de Cristo, es enviado por Cristo y es proclamado por los siervos de Cristo. Bueno, si habéis prestado atención al versículo y a la frase que hemos leído, empieza por una palabrita. Yo no sé, como esto es un estudio bíblico, cuál es el nivel de conocimiento de cada uno de los hermanos que asisten al culto. Hay hermanitos que tienen sus estudios en el Señor, que han hecho una diplomatura, o que han hecho una licenciatura, o que han estado en el seminario unos años. Hay otros hermanitos que han estado en una escuela bíblica y han sido formados en la iglesia por pastores. Con lo cual, bueno, hay un conocimiento aceptable. Pero hay otros hermanitos que no saben, porque aún no han tenido tiempo, o porque han sido negligentes en la búsqueda del conocimiento, y creen que santo significa perfecto. Yo me acuerdo cuando yo era converso que yo me creía que un santo era alguien perfecto. Era imposible que un santo metiera la pata. Era imposible que un santo se equivocara. Era imposible que un santo hiciera algo malo. Porque yo lo creía agios, que es en griego, santo igual a perfecto. Pero santo no quiere decir perfecto. Lo que quiere decir es apartado. El apóstol comienza este texto, por tanto, hermanos santos, diciéndonos lo que somos. Nosotros somos apartados. No porque ahora mismo seamos aquí 4 gatos en comparación con la población de esta ciudad y estemos aislados de ellos porque estamos centrados en el Señor. No. Nosotros somos apartados porque en la eternidad Dios te amó. En la eternidad Dios se fijó en ti. En la eternidad, cuando tú no eras nada ni nadie, Dios ya tuvo un propósito para tu vida. Por eso, aquí el apóstol empieza diciendo, por lo tanto, hermanos santos. Empieza diciéndoles lo que son. Tú eres santo y yo también. Ojo que no he dicho perfecto. He dicho santo. He dicho persona apartada por Dios con un propósito para su vida. Y el propósito de Dios para la vida de una persona siempre se divide en 2 partes, hermanitos. Primero, la gloria de Dios. El propósito de Dios para tu vida es la gloria de Dios. Todo lo que Dios va a permitir, todo lo que Dios va a hacer en tu vida es para su gloria. Y el segundo, tu salvación y tu bendición. Hermanos santos. Eso es lo que somos, apartados por el Señor. Pero dice más. No habla solamente de lo que somos, también dice lo que hemos recibido. Participantes del llamamiento celestial. Escúchame. Hay muchos tipos de llamamientos en este mundo. Te pueden llamar para que pertenezcas a una ONG, para que participes en una fiesta, en una celebración, en 40.000 historias que después de ese momento efímero que puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no queda nada. Pero Cristo Jesús, el Dios de la gloria, te está llamando a un llamamiento celestial. Es un llamamiento celestial porque procede del cielo. Es la voluntad de Dios el Padre llamarte porque Él te amó en la eternidad.
Pero no es un llamamiento simplemente que procede del cielo, es un llamamiento que procede del cielo para que un día vayas al cielo. El cielo es el origen del llamamiento y el cielo es el destino final del llamamiento. Tú has recibido un llamamiento de salvación. Dios quiere salvarte. Dios tiene el propósito de salvarte. Por eso, porque Dios tiene propósitos de salvación, el apóstol escribió esta carta a unos hermanitos que corrían el riesgo de desviarse de su camino en su vida. El apóstol aquí primero te dice lo que eres santo, que estás apartado por el Señor. Después te dice que te ha dado el Señor, que has recibido un llamamiento, un propósito para tu vida, un camino para realizar, que no vas a andar solo, sino que vas a andar con Él. Y luego te llama a averiguar cómo tú puedes transitar ese camino y alcanzar la victoria. Que es cuando dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Considerad. ¿Sabéis? Considerar significa reflexionar. Estamos en un mundo en el que a la gente no le interesa que tú reflexiones. No le interesa que tú pienses. A nivel político, los políticos van buscando siempre la emoción. ¿Para qué? Para que con la emoción consigan el voto. No les interesa que el personal piense acerca de lo que hicieron, si fueron consecuentes o no con las promesas que habían hecho y las cumplieron. No, a ellos lo que les interesa es de la emoción. En las sectas ocurre lo mismo, todo lo que se va buscando es la emoción para conseguir adeptos, la emoción para sacar el dinero, la emoción para utilizar a las personas y alcanzar poder. Pero en la iglesia cristiana, en el Evangelio, no se trata de la emoción, se trata de la meditación. ¿Qué te está diciendo aquí el Señor? Considerad al apóstol. Ojo, no está hablando del apóstol Pablo, que probablemente escribió la carta. Considerad. La fe cristiana, hermanitos, se basa en una consideración, se basa en una meditación, se basa en analizar un conocimiento iluminado por el Espíritu Santo para llegar a la verdad. Y ahora, para que sepamos en qué consiste esa consideración, esa meditación, nos dice al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra fe. Apóstol y sumo sacerdote. Os recuerdo lo que ya os he dicho más de una vez. Esta carta fue escrita a judíos por un judío sobre la fe judía. Exactamente sobre el cumplimiento de la fe judía, que es la fe cristiana. Por eso habla de apóstol y por eso habla también de sumo sacerdote. Cuando está hablando de apóstol, está hablando de enviado y está estableciendo, hermanito, una distinción entre dos enviados. El uno era Moisés, el otro era Jesucristo, hombre. Moisés fue enviado por Dios para liberar a un pueblo que estaba esclavo. Moisés fue utilizado por Dios para liberar a ese pueblo. Moisés fue utilizado por el Señor para durante 40 años mantener a ese pueblo a salvo, mientras daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por causa de su rebelión. Pero Moisés no entró en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Moisés era un hombre mucho mejor que nosotros, humanamente hablando,
pero igual que nosotros humanamente hablando. Era un líder con más cualidades que nosotros, pero era un hombre pecador. Y se quedó, y todo lo que pudo ver fue desde el monte Nebo, en la distancia, la tierra prometida. Pero Cristo Jesús es el otro apóstol, el otro enviado, porque la palabra apóstol significa embajador, significa enviado. Aquí es la única vez en la que al Señor Jesús se le aplica el apelativo apóstol, enviado. Y está haciendo un contraste con Moisés. Jesucristo fue también enviado, pero Jesucristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo de una mujer virgen por el poder de Dios. Jesucristo no pecó jamás. Jesucristo no solamente está salvando a su pueblo. Jesucristo es el primero que entró en el cielo por su propio poder. Recordad que llevó una vida de justicia que no pecó jamás. Recordad que murió por tu pecado, por el mío, por nuestras deudas. Recordad que resucitó, recordad que llegó al cielo, no porque Él necesitara salvación, sino un tanto hombre que nos estaba representando a nosotros, ascendió al cielo. Y a partir de ahí las puertas del cielo fueron abiertas. Jesucristo es el Señor que nos está esperando en el cielo. Aquellos que mueran antes de la segunda venida de Jesucristo van a ser recibidos por Él. Cuando tú llegues, si el Señor no ha venido antes, Él estará allí. Sin embargo, Moisés llevó al pueblo hasta la puerta de la tierra prometida, pero no pudo entrar, no pudo acompañar. Pero también no solamente está hablando y comparando a Moisés y a Jesús, el Señor, un apóstol, era un enviado, Moisés, sino está también hablando de sumo sacerdote. La diferencia con la ley judía era que el sumo sacerdote era un hombre como tú y como yo, que era pecador y que por tanto había que andar renovándolo continuamente porque no eran inmunes a los años ni a sus pecados. Acababan muriendo. La diferencia entre Aarón y Cristo Jesús como Señor o como sacerdote era que Aarón, además, no es que simplemente fuera humano, es que Aarón metió la pata. ¿Os acordáis del becerro de oro? Era un hombre de poca personalidad, de poco carácter. Era un hombre voluble, era un hombre temeroso. Y entonces cuando el pueblo empezó a hacer una fiesta a Jehová, que en realidad era un cachondeo y una orgía, y adorar a un ídolo, cuando Moisés le dice, oye, ¿y este becerro qué es? Él dice, no, aquí la gente juntó el oro y lo echamos ahí al fuego y salió el becerro. Él era, aun siendo sumo sacerdote, un hombre pecador. Pero Cristo Jesús, como sumo sacerdote, fue perfecto. Es cierto que no pertenecía a la tribu de Leví. Jesús pertenecía a la tribu de Judá. Y era un requisito de la vieja ley que el sumo sacerdote tenía que descender de Aarón, pertenecer a la tribu de Leví. Porque era la vieja ley. Pero la nueva ley habla de que el sacerdocio tiene que ser no del orden de Leví, sino del orden de Melquisedec, el cual aparece sin padre, sin madre, sin principio de día ni fin de vida en el Antiguo Testamento. Y ese era Jesús. Jesús era el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo Jesús es el sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Sabes qué es un sacerdote? Un sacerdote es un constructor de puentes.
La palabra sacerdote, aunque nosotros la asociamos al jerarca religioso o al ministro religioso, literalmente, etimológicamente, significa constructor de puentes. ¿Por qué? Porque tu pecado y el mío construyeron un abismo entre Dios y nosotros. Un abismo llamado infierno. Tu pecado y el mío, tu rebelión y la mía. Pero Cristo Jesús es el sumo sacerdote que tendió el puente, que construyó el puente. Él se hizo hombre como tú y como yo, pero sin pecado. Llevó una vida perfecta, nada que ver con la nuestra. Sufrió en la cruz lo que tú y yo deberíamos de haber sufrido, lo sufrió Él en nuestro lugar. Y murió la muerte que deberíamos haber muerto nosotros, pero Él venció. Él resucitó. Él restableció la comunicación, Él restableció la visitación entre Dios, 3 veces santo, y el hombre pecador. No es que Dios no quisiera buscar a los hombres, es que Dios, aun siendo misericordioso, sigue siendo justo y no puede saltarse sus normas a la torera. Tenía que haber alguien que fuera un mediador, alguien que realmente hiciera posible que un pecador como tú o como yo podamos acercarnos a Dios y ser salvados por Él, y ser adoptados por Él, y ser cambiados por completo por Él. Pues bien, ese Señor y Salvador nuestro es ambas cosas. Primero, un enviado de Dios, un embajador de Dios, un apóstol de Dios, Jesucristo. Y segundo, el sumo sacerdote, aquel que restablece nuestra comunión y nuestra relación y nuestra comunicación con Dios. Él, según el versículo 2, primera parte, es fiel al que le constituyó. Y aquí está hablando de Él como enviado, como sumo sacerdote, como ser humano. Cristo en cuanto Dios, porque Él tiene 2 naturalezas en una única persona. Cristo en cuanto Dios es normal, no hace falta recalcar que fue fiel, porque era Dios. Lo que está aquí recalcando es que en tanto hombre fue fiel al que le constituyó. Pues bien, sin embargo, el cual es fiel al que le constituyó, que es una realidad, vamos a ver cómo establece una diferencia con relación a Moisés. ¿Y qué dice la segunda parte del versículo 2? Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí el apóstol está echando un piropo al pueblo judío. Y está hablando bien del fundador de la religión judía. Está diciendo que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Y ciertamente así fue. La obra de Moisés fue realmente espléndida. La obra de Moisés fue, en términos humanos, imposible para cualquier hombre que no hubiera estado respaldado completa, total y absolutamente por Dios. Sin embargo, aunque Moisés fue fiel porque dio de sí todo lo que podía dar de sí, ¿sabéis una cosa? Moisés nunca fue otra cosa que un siervo. Grande. El hermano Juan Carlos y el pastor Félix y yo, comparados con él, no somos nadie. Ese fue dentro de la casa de Dios un siervo, pero era un siervo. Moisés recibió un llamado, Moisés recibió una misión y fue fiel en la casa de Dios.
pero nunca dejó de ser un siervo. Sin embargo, nosotros tenemos un Señor que fue fiel en la casa de Dios, pero no era siervo. Fue fiel en la casa de Dios y era hijo. Era el Señor de la casa, el Dios de la casa. Y eso lo que nos está diciendo, hermanitos, es que en este momento todo aquel que ha creído en el nombre de Jesús como Señor y Salvador forma parte de la casa de Dios, del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Sin embargo, fijaros en el versículo 6, porque hay condiciones. Hay condiciones. Hay hijos que dicen: yo soy el ojito derecho de mi padre. Mi padre me quiere y aunque no comparte todo conmigo, en el fondo me va a dejar de hacer lo que me dé la gana porque me ama. Y como me ama, pues yo, aunque soy hijo y debería de ser obediente y estar sujeto a él y estar aprendiendo todo lo posible de él, puedo saltarme esa situación y comportarme como un niñato y comportarme como un tirano y hacer de mi casa un saco o un sayo. Fijaros lo que dice aquí. Cristo, capítulo 3, versículo 6. Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Efectivamente, pertenecemos a la familia de Dios. Pero ahora nos advierte: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la terapia. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la terapia. O sea, escúchame, Dios te ama. Dios quiere bendecir tu vida. Dios tiene mucha paciencia contigo. Y como Dios tiene mucha paciencia contigo y conmigo, a veces somos como los niños chiquilinos. El niño chiquilino sabe muy bien qué es lo que puede y lo que no puede hacer. Pero está continuamente intentando sobrepasar las normas que el padre y la madre le han puesto. Aunque sabe que no puede y no debe, pero él lo intenta. Y a veces nosotros somos así. A veces nosotros somos así. Intentamos compaginar el mundo con la iglesia. Intentamos compaginar el espíritu con la carne. Intentamos no poner el orden correcto de importancia y de prioridades en nuestra vida. El Señor es el primero, sí, bueno, vale, pero el Señor lo entenderá. Esto está primero. Aquello también está primero. Porque como el Señor siempre me va a aceptar. Somos hijos de Dios, hermanos. No podemos jugar con Dios. Dios no es un padre blando, ni un padre tiránico, ni un padre que permite continuamente nuestras meteduras de pata y nuestras salidas de tono y nuestras desobediencias, porque al final actuará. Ni un padre tampoco tiránico que nos esté coartando nuestra libertad. Dios es un padre amoroso. Y el padre amoroso, antes o después, si el hijo necesita una disciplina, porque está fuera de sitio, va a dar. Nosotros somos casa de Dios, sí, pero la condición es que retengamos
firme hasta el fin, la confianza. Debemos seguir caminando en el Señor. Porque la confianza no es algo que simplemente se confiesa, ni es algo que simplemente se expresa. La confianza es algo que se muestra. Si yo quedo con un hermanito para tomar un café y yo creo que el hermanito va a aparecer, lo voy a mostrar, ¿sabes cómo? Estando a la hora que me dice que sí. Pero si yo creo que es un informal y yo creo que no tiene palabras y yo creo que probablemente no me voy a molestar en arreglarme, coger el coche, desplazarme hasta allí, perder el tiempo para ver si. La confianza es creer de verdad que lo que te están diciendo es cierto. El Evangelio es un Evangelio cierto. El Evangelio no es un fraude. El Evangelio es una realidad. El Evangelio implica confianza. Implica creer de verdad, pero de verdad y de corazón, no simplemente de boquilla, no simplemente para el público, en tu interior. Tu interior solo lo conoces tú y el Señor. Mi interior solo lo conozco yo y el Señor. Pero Dios quiere, porque es la base fundamental, que confiemos en Él. Confiar en Él es creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio es aceptar que Jesucristo es el Señor, que Dios el Padre le levantó de los muertos. Aceptar que Jesucristo es el Señor es nacer de nuevo y ser casa de Dios. Pero necesitamos la confianza. Que eso sea una realidad, que no sea simplemente una creencia mental. No. El Evangelio conlleva y contiene una creencia mental, pero no se limita a eso. Yo puedo creer mentalmente que César cruzó el Rubicón antes de empezar su rebelión para convertirse en César de Roma, porque eso es historia. Pero a mí eso no me va a cambiar la vida. Yo tengo que creer que Jesucristo es el Señor. Yo tengo que creer que Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra para perdonar mi pecado y lavar mi pecado, porque Él ha dicho que Él no echa afuera a nadie que a Él vaya. Yo tengo que creer que el Espíritu de Dios va a venir sobre mi vida. Yo tengo que creer que Dios me ha adoptado como hijo. Yo tengo que creer que Dios tiene un propósito para mi vida. Y yo tengo que ser consecuente con ese pensamiento, con esa realidad, con esa conclusión a la que yo he llegado y ser fiel en mi comportamiento. Del 7 al 11, si os dais cuenta, capítulo 3, 7 al 11, nos habla de que necesitamos ser perseverantes. ¿Sabes una cosa? El pueblo de Israel, algunos de sus integrantes, piensan que son estupendos, piensan que son el ombligo del mundo, piensan que no hay nadie como el pueblo judío y que los gentiles no son nada, ni merecen nada. De hecho, piensan que es como si fuéramos perros. La verdad es que desconocen la historia del pueblo de Israel. Si hubo un pueblo indigno, fue el pueblo de Israel. Si hubo un pueblo que no estuvo a la altura, fue el pueblo de Israel. Si hubo un pueblo que humanamente hablando podría haber defraudado a Dios y defraudó a Dios, ese fue el pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre ha tenido una misma norma, y la norma es que Dios escogió lo vil y lo necio del mundo para avergonzar a aquellos que se creen algo. El pueblo de Israel fue un pueblo profundamente infiel. Tan pronto andaban como volvían para atrás. Daban uno para adelante
y daban 3 para atrás, 3 pisadas para atrás. De ahí que del 7 al 11 el apóstol le recuerde a los judíos la naturaleza no solo de los judíos. No te creas tú que porque nosotros seamos gentiles somos diferentes a ellos. El apóstol les está recordando de el 7 al 11 la naturaleza del ser humano. Y es que el ser humano es duro, el ser humano le cuesta, el ser humano no quiere buscar a Dios, es en realidad Dios quien le busca a él. Por eso dice en el 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Les está diciendo, oye, no seáis como vuestros padres. Oye, Dios quiere que seáis diferentes. Dios quiere que seáis perseverantes. Dios quiere que os mantengáis en el camino. Dios quiere que prosigáis a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque el pueblo judío demostró una y otra vez que la salvación es imposible por obra. El pueblo judío demostró una y otra vez que la salvación no puede estar en nosotros y no podemos confiar para nuestra salvación en nosotros. Porque esta gente tenía buena intención. El problema es que no tenían perseverancia. Dios quiere que tú pongas en tu mente una realidad. Él busca de ti que persevere hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin será salvo. Hay un tipo de fe que es la fe ocasional, es la fe puntual, es la fe... ¿os acordáis de la parábola del sembrador? La fe que no tiene raíces. Es una fe que no proviene de Dios. Es la fe del hombre que escucha el Evangelio y le agrada, le gusta y lo adopta. Pero en el momento en que vienen los problemas, en el momento en que viene la sequía, en el momento en que viene la tromba de agua, esa planta, ¿sabes cómo? No está arraigada, desaparece. ¿Por qué? Porque es la obra del hombre y no es la obra de Dios. Es la obra del hombre y no la obra de Dios. Nosotros necesitamos ser conscientes que Dios quiere que nuestra fe sea distinta a eso. Que sea una fe que persevera, que sea una fe que se mantiene, que sea una fe que depende de la gracia de Dios, que sea una fe que cuando oye la voz de Dios no endurece el corazón. Versículos 7 y 8. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué esa fe acaba siendo así? Porque no es la obra de Dios. No es Dios quien está produciendo. Es el hombre quien la tiene. Es el hombre quien la produce. Es el hombre quien se esfuerza. Y el hombre oye la voz de Dios. Y acaba siendo responsable. Pero endurece el corazón. Y acaba siendo condenado. Debemos ser perseverantes. En esta vida, todo el mundo quiere conocer gente de fiar, gente seria, gente responsable, gente que da una palabra y la cumple, gente que empieza algo y lo termina, no gente que lo deja a media. ¿Por qué? Porque Dios nunca deja nada a media. Y los hijos de Dios hemos sido hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Y aunque sea con las limitaciones humanas, porque no somos nadie, y además pecadores, hemos sido regenerados por Dios. De manera que la semejanza y la imagen de Dios se tiene que ver en nosotros, haciendo las cosas al estilo de Dios y con el poder que Dios nos da para perseverar hasta el fin.
De hecho, es la obra de Dios en ti. Bueno, ¿por qué en el versículo 12, hermanitos, hay una advertencia? ¿Lo habéis leído? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tanto insistir en el libro de los Hebreos acerca de la perseverancia es por el hecho de que el apóstol está consciente de que hay un peligro que nos está rodeando a todos. Mirad que no haya en vosotros un corazón malo de incredulidad. La incredulidad es la fuente de todos los males en el mundo y en la iglesia. En el mundo porque si no fueran incrédulos, si fueran creyentes, si aceptaran el Evangelio de Jesucristo como Señor y Salvador, no estarían bajo la ira de Dios. Y no estarían alejados y sin esperanza en medio del mundo. Al revés, hubieran sido adoptados como hijos de Dios, de manera que el Señor estaría dirigiendo su vida, guardando su vida y cumpliendo su propósito de bendición en su vida. La fuente de todos los problemas del mundo está en la incredulidad, está en no creer. Pero la incredulidad no es un peligro únicamente para los que están fuera, es un peligro también para los que están dentro. ¿Por qué? Porque la incredulidad está limitando la obra de Dios en tu vida, para empezar. Dios tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito, te voy a decir algo, no puede ser obstaculizado por el diablo. Porque el diablo solamente hace lo que se le permite hacer. Continuamente Dios le está diciendo hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Aquello no puede. Esto bueno, te lo voy a permitir. ¿Os acordáis de Job? Bueno, vale, quítale lo que tienes, pero no le toques su vida. O sea, Dios permite que el diablo haga, pero Dios pone límites al diablo y el diablo no puede sobrepasar un límite. De manera que en la vida del creyente el problema no es el diablo. En la vida del creyente el problema ni siquiera es el mundo. Porque si Dios te aviva, si Dios te santifica, si Dios está en tu vida, ¿sabes? Es más fuerte el que está en ti que el que está en el mundo. Dios tiene poder. El Espíritu de Dios tiene poder. Y el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. El problema principal de cada creyente es la incredulidad. Llegamos a creer que Dios es el Señor, llegamos a creer que Jesucristo es el Cordero, somos limpiados, somos transformados, todo lo que tú quieras, pero estamos continuamente pensando, tal vez esto Dios no lo tiene para mí, tal vez lo otro Dios no lo tiene para mí. Sí, yo sé que Dios me ha prometido que me va a proveer, pero es que hay este problema y el otro y el de más allá. Estamos pensando continuamente en términos humanos. Estamos limitando nuestra fe. Por eso es un problema la espiritualidad. Necesitamos confiar en el Señor. Mirad que no haya en vosotros ningún corazón malo, ninguna raíz de amargura. También se dice, si yo recuerdo bien, en otro texto. La incredulidad es un problema para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en la mía. Dios tiene planes para ti.
planes son sí, sus planes son no. Y si en la salvación ni tú ni yo hacemos nada porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podemos contestar por nosotros mismos a la voz de Dios, sino que es Dios el que te regenera, el que te hace nacer de nuevo para que tú contestes con fe a Cristo Jesús un sí y un amén. Sí, en la salvación no podemos hacer nada, amigo, en la bendición y en la santificación y en el progreso del propósito de Dios que tiene para tu vida, Dios trabaja junto con nosotros. Dios colabora con nosotros. Somos campo de Dios, dice San Pablo. Dios quiere trabajar, Dios tiene el propósito de trabajar, Dios tiene el propósito de cumplir su voluntad en tu vida, sin embargo, cuenta contigo. Y tú tienes tu papel. Por eso es importante mirar que no haya en nosotros un corazón malo e incrédulo. Porque eso engendra pecado. Eso engendra pecado. Y al final acaba siendo un freno para tu vida, que al principio es simplemente un freno para tu vida, en el sentido de que hay propósitos que no se van a cumplir o se van a retardar. Pero es como las infecciones, que empiezan siendo nada y pueden acabar siendo un problema. Bueno, hermanitos, en el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Se nos enseña que para evitar el endurecimiento del corazón y de la fe de tus hermanos, tú tienes un papel. Es cierto que el pastor y los pastores lo tienen más acentuado que el tuyo. Es cierto. El pastor para alimentar la fe, el pastor para guardar al hermano, el pastor para procurar que los dones vayan desarrollándose en la iglesia, está continuamente a tiempo y a destiempo predicando la palabra y dando consejo según el Espíritu de Dios le da discernimiento. Si tú escuchas a un pastor siempre va a hacer lo mismo, predicar la palabra y animarte a seguir al Señor, animarte a profundizar en el Señor, animarte a congregarte en el Señor. Es el ministerio del pastor. Pero macho, los creyentes creemos que todos tenemos ministerio, que todos tenemos dones, que todos tenemos nuestro papel en la iglesia, que todos tenemos nuestra responsabilidad en la iglesia. Por eso dice, exhortaos los unos a los otros. Antes nos ha dicho, cuidaros, cada uno a nivel personal, que no haya un corazón malo de incredulidad en vuestra vida, porque es un freno y un problema. Pero ahora te está diciendo, no pienses solamente en ti, piensa también en tus hermanos. Exhortaos los unos a los otros. El pastor, cuando el culto ha terminado, no puede saludar a todo el mundo porque muchas veces es imposible humanamente. Antes la gente se va, a ver, él tiene que atender a uno, al otro, al de más allá, o los pastores. Por eso hay ministerios que están dentro del ámbito no solo de la persona, sino de la iglesia. La exhortación a perseverar, la exhortación a crecer, la exhortación a depender del Señor, la exhortación a buscar los dones espirituales y el crecimiento, es algo que debemos hacer todos unos con otros. Cuando saludes al hermano, no solo se trata de saber cómo le va el trabajo, ni qué tal está la familia, sino también cómo está su alma. Darle una palabra de fe, compartirle un testimonio, interesante por cómo va en el Señor, exhortando los unos a los otros. Y fíjate,
Cuando eso se hace en una iglesia, estamos previniendo lo que dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En el versículo 14, hermanitos, nos advierte de una realidad para ser conscientes de ella. Somos hechos participantes de Cristo. Eso es verdad. Cuando tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, tú has sido injertado en Cristo. Eres un miembro de Cristo o eres una célula de Cristo. Míralo como quieras. Ha sido añadido a Cristo. Pero ojo, versículo 14, segunda frase, con tal. Desde el punto de vista de Dios, eso es seguro, eso es firme y eso es irrebatible. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Desde el punto de vista de Dios, eso es irrebatible. Pero ahora Dios no está hablando desde su punto de vista, Dios está hablando desde tu punto de vista para que tú seas consciente de la realidad. Con tal que retengas la confianza hasta el fin. La confianza del principio. Versículo 3. Somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Bien. Esa confianza, hermanitos, es el Evangelio. Como dije antes, había un marcado contraste entre Moisés y el Señor Jesús. Por eso aquí habla de una confianza del principio. La percibimos, que es una confianza mejor, basada en un pacto mejor. Moisés sacó a su pueblo para llevarlo simplemente de una tierra a otra. Y ni siquiera pudo entrar. Cristo Jesús ha sacado a su pueblo no para llevarlo de una tierra a otra, para llevarlo de esta tierra al cielo. Para llevarlo de una vida imperfecta, de una vida donde todavía hay muchas cosas que no nos gustan, a una vida eterna de felicidad sin fin, por la eternidad. Donde conocerás cómo fuiste conocido. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios te llamó a ti? ¿Por qué Dios no escogió a los que están fuera? Porque tú fuiste conocido. La Biblia lo dice, entonces conocerás cómo fuiste conocido. Bueno, pero no hay solamente esa diferencia entre la fe judía y la fe cristiana. Existe también el hecho de que el pueblo judío, si os acordáis, era esclavo. El esclavo no tenía nada, no tenía ni tiempo para él. Toda su vida, todo su tiempo, todos sus hechos, todo su esfuerzo, todo era de su dueño. Sin embargo, Cristo Jesús te sacó a ti de esa realidad. El pueblo judío fue sacado por Moisés de una realidad física, que era que estaban metidos allí en Egipto, y él los sacó al desierto. Cristo Jesús te ha sacado a ti de la esclavitud. Mucha gente antes de conocer al Señor eran esclavos de esto, de aquello, de lo otro, de lo demás allá, o sencillamente del diablo, porque estaban en sus manos sin ser conscientes de ello. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo Jesús te ha hecho libre. Por eso Cristo Jesús es un apóstol mayor que Moisés, mayor que los de la fe judía. Cristo Jesús es el Señor. Además, Cristo Jesús es el Cordero. ¿Os acordáis que la Pascua judía era una celebración donde se
mataba un cordero, recordando que el pueblo de Israel había sido liberado. Pero ¿sabes una cosa? La sangre de aquel cordero, todo lo que hizo fue protegerlo para que el ángel de la muerte no entrara y aniquilara la vida de los primogénitos. Y al mismo tiempo, después ya en lo que era la ley mosaica, tapar los pecados. Pero que taparan los pecados no quería decir que no estuvieran ahí. El judío pecaba y delante de Dios aquello se tapaba, pero estaba. Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo tapa, no solo esconde. Cristo Jesús quita tu pecado y el mío. Si tú tienes un pecado, y todos solemos tener alguno, que nos cuesta creer que haya podido ser perdonado porque lo vemos sobredimensionado y fuera de la realidad, Cristo Jesús lo limpió. De ese pecado no queda ya nada en el momento en que tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y te digo que no queda nada porque no queda nada. Sin embargo, cuando Dios perdona, busca mostrarte su amor para que tú le des la gloria. Por eso no ha sido borrado de tu mente ni de tu memoria. No ha sido borrado o no continúa el pecado en tu vida. Ha sido borrado. Pero la memoria del pecado no ha sido borrada. Para que eso te mueva a ti a alabar, a bendecir, a exaltar a Dios, a darle gracias por aquello que te perdonó. Moisés además tenía un pacto lleno de obras, hasta tal punto que era imposible que alguien pudiera llegar a salvarse por medio del cumplimiento de la ley judía. En realidad, la ley judía, si tú querías vivirla como tal, solo te podía llevar a la condenación. Porque era imposible que ningún ser humano normal lo cumpliera. Era imposible. En realidad, la labor de la ley judía era el del ayo que lleva al niño a los pies de Cristo. La ley tiene como objeto hacerte ver que solo tienes un camino de salvación que se llama Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede cumplirla. Pero Cristo Jesús no tiene un evangelio de mandamientos imposibles de cumplir. Cristo Jesús tiene un evangelio de pura y bendita gracia que te ofrece a ti salvación por la fe en su nombre. No necesitas añadir a su obra. No necesitas hacer para justificarte. Todo cuanto necesitas es confesar el nombre de Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y si tienes poca fe, decirle: Señor, tengo poca fe. Auméntala. Y Dios lo hará. Bueno, hermanitos, nos vamos a ir al capítulo 4 y vamos a ver el versículo 9, porque hay mucho, es que en 2 capítulos de Hebreo, si nos dedicáramos a ver todo, nos tirábamos semanas. Pero vamos a irnos al versículo 9 del capítulo 4 para continuar y tratar de resumir. Bueno, hermanitos, aquí la Biblia nos habla además de que tenemos un reposo para el pueblo de Dios. Hay un reposo para el pueblo de Dios, dice el versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y la verdad es que la Escritura nos llama, la Escritura nos insta
a luchar para llegar a ese reposo. Ese reposo es la victoria final. Ese reposo es el cielo. Es reposo no en el sentido de que vayas a estar sin hacer nada, sino que es reposo en el sentido de que la lucha terminó. El triunfo se alcanzó. Y has entrado por las puertas del cielo, por pura gracia y misericordia. Dice, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Como os decía, al pueblo de Israel se le ofreció un reposo que era básicamente la tierra de Israel. Pero el pueblo de Israel no estuvo a la altura. Y el pueblo de Israel, aquella generación, se quedó en el desierto. Incluso las otras generaciones que sí entraron, tampoco estuvieron a la altura y al final fueron, después de la destrucción del templo, expatriados a todo el mundo. Nosotros también hemos recibido una herencia, como los judíos. Pero esa herencia no está en este mundo. Esa herencia está en el cielo. Hay una casa y hay lugar para cada uno de nosotros. Porque el Señor dijo que quiero que donde yo estéis vosotros conmigo. Hay un reposo, pero ¿sabes? No está en este mundo. Hay un trayecto a recorrer para llegar a ese reposo. Igual que el pueblo de Israel tuvo su lucha, tuvo su problema, tuvo su victoria, tú y yo vamos a tener la nuestra. No sé tu futuro, no soy Rabel, pero sí sé que el diablo no está de adorno, aunque no obtendrá la victoria. Te va a poner pega, te va a poner problemas, te va a levantar situaciones. Sin embargo, recuerda que Dios sigue contigo. Recuerda que no hay motivo para temer, no hay motivo para volver atrás. Es lo que estaban planteándose aquellos que recibieron la carta de los hebreos. Nosotros tenemos un reposo y vamos hacia ese reposo, pero nosotros tenemos un mejor líder que Moisés. Porque Moisés ni siquiera llegó a entrar, es que nosotros el líder que tenemos y aquel que nos guía para entrar al reposo, ya está en el reposo. Es más, está a la derecha del Padre. Es más, está intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros abandone su carrera, ni vuelva atrás, sino que persevere hasta el fin. El Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es aquel que está intercediendo por nosotros. Es aquel que está orando a Dios por ti y por mí. Es aquel que será escuchado. Por eso no debemos temer. No debemos temer que el propósito de Dios pueda ser de ninguna manera frustrado. Todo cuanto tenemos que hacer es confiar en Él y acercarnos a Él. Versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Escúchame, Dios no quiere o Dios no necesita que tú conquistes. Eso ya lo hace su Espíritu Santo, que obra donde quiere y como quiere, y que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Dios lo que quiere es que tú retengas tu profesión. Dios lo que quiere es que la obra que Él ha comenzado en ti
no desaparezca, que no sea un problema para el Señor, sino que descanse en que Él tiene un propósito que será así y que será amén. El versículo 16, ¿sabéis? Nos da la clave para continuar. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Vendrán momentos, vendrán situaciones, Dios nunca te dejará solo. El propósito de Dios será cumplido, pero no es automático. Tú tienes que acercarte al trono, clamar al Señor, descansar en Él y Él orará. Tu perseverancia final es la obra de Dios y no solamente la tuya. De manera que Él puede descansar hasta el fin. Amén.